En aquel tiempo Jesús dijo: Ay de ti, ciudad de Corosaín, ay de ti, ciudad de Betsaida. Porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Por eso, el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo. Luego dijo Jesús a sus discípulos: El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Corosaín, Betsaida, Cafarnaúm fueron ciudades que tuvieron el privilegio, tuvieron la honra de que por sus calles, sus plazas, estuviera el propio Dios caminando por ellas, el propio hombre Dios, nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, estas ciudades no correspondieron a ese llamado, y la mayor parte de ellos rechazaron la predicación del Santo Evangelio y por tanto rechazaron a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es interesante señalar esto: la persona y el mensaje. El mensaje y la persona se hacen uno solo, una sola cosa en nuestro Señor. Y esto también les dice a los discípulos de Él, y es un elogio muy grande porque no es fácil representar a nuestro Señor Jesucristo. Decir que aquel discípulo, aquel apóstol, cuando es bienvenido el propio Jesús, o cuando es rechazado el propio Jesucristo. Es algo no digno de destacarse, digno de ser elogiado, digno de ser reconocido. Y es interesante que los discípulos iban siendo fieles en la predicación del Evangelio y también los rechazaban o los aceptaban. Así que en estas ciudades que rechazaron a nuestro Señor, ellos son severamente criticados por Él. Y hay una comparación terrible. Aquí nos habla de que si Tiro y Sidón hubieran recibido esa predicación, hubieran recibido a nuestro Señor Jesucristo, no se habrían comportado tan mal como estos habitantes de estas ciudades. Cafarnaúm era una ciudad muy bella, al punto de que Cafarnaúm significa ciudad hermosa. Y esta ciudad quedaba en lo alto de una montaña, muy en lo alto, a tal punto de que todos los que iban para allá, pues, sabían que tenían que ir subiendo casi como que hasta el cielo. Por eso nuestro Señor les recrimina, les dice: ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo. Qué tremendo, terrible. Pero ¿qué tienen que ver con Tiro y Sidón? Tiro y Sidón eran ciudades paganas con un culto pésimo, perverso, a un demonio llamado Baal. Baalitas eran los seguidores de este culto. Este Baal también se llamaba Moloch, o también se le conocía también como el señor de las moscas. Este culto, este demonio, era nada más y nada menos, estos nombres eran dados por los hombres, pero el demonio realmente, su nombre completo al cual le rendían culto, es Baal Zebuf, el famoso Belcebú, que se lo cita con frecuencia en la Escritura como un demonio de mucha maldad, de mucha fuerza, y que era adorado por estas dos ciudades, Tiro y Sidón. El culto a este demonio consistía, entre otras cosas, pero sobre todo esto, darle niños recién nacidos que eran ofrecidos en holocausto
para aplacar la ira de este Dios o para traer sus bondades. Y eran muertos, pequeñitos, recién nacidos, eran quemados vivos. Y en no pocas ocasiones eran las madres de estos niños que ofrecían a su hijo a este demonio Baal-Zebub. Este culto era una cosa monstruosa, al punto de que San Elías combatió a Jezabel, que había instaurado ese culto en todo Israel. Todo Israel había caído en este culto satánico, porque no es otra palabra, satánico. Y así que estas ciudades de Cafarnaúm, Corosaín, Betsaida van a ser muy severamente juzgadas. ¿Por qué? Por haber rechazado a aquel que era el propio Dios, creador de cielo y de tierra, Hijo de Dios Padre. Muy bien, nosotros en nuestra vida diaria también podemos caer en los errores, en este error de estos habitantes de estas ciudades que rechazaron a nuestro Señor. Cuando nosotros nos cerramos a la palabra de Dios, a la fe verdadera, a lo que nos enseña la Santa Iglesia Católica, que está sintetizado en el Catecismo especialmente, nosotros que conocemos a nuestro Señor, conocemos su palabra, tenemos tantas facilidades hoy en día para conocer el mensaje del Evangelio y lo rechazamos. Cuidado, podemos caer en estos mismos pecados y estos mismos errores. Por otro lado, también les había comentado al inicio de esta transmisión que hoy día estamos conmemorando los Caballeros de la Virgen, Heraldos del Evangelio, a nuestro Padre Fundador, Inspirador, el Dr. Plinio Correa de Oliveira. Él fue un hombre célibe, él no fue religioso, él fue un laico, él fue abogado de la ciudad de Sao Paulo. Él nació el 13 de diciembre de 1908. Y él desarrolló todo un apostolado tan maravilloso, tan impresionante, pero con tantos enemigos, con tantas calumnias, con tantas persecuciones, que la Santísima Virgen fue quien le auxilió en momentos en que él y toda su obra iban a ser destruidos. Un hombre que por más de 70 años no dejó de comulgar un solo día. Un hombre que muchos de ustedes que me están viendo se consagraron a la Santísima Virgen por el método de San Luis Grillón de Montfort. Pues sepan que él fue el que nos enseñó esta consagración y esta devoción a San Luis Grillón de Montfort. Fue él quien promovió hace más ya de 60 años esta consagración para que muchos jóvenes entraran en el servicio de Dios siendo esclavos de María Santísima, a Jesús por María. Pidamos a Dios, a la Santísima Virgen, para que sigamos este ejemplo tan bello, tan maravilloso, de un hombre que transmitía y transbordaba una bondad, una inocencia, una dulzura que ustedes no tienen idea. Los que tuvimos el privilegio de saludarlo, de besar su mano como un acto de reverencia a un hombre tan grandioso, ¿no? Lo conocimos ya cuando tenía más o menos 80 años de edad, pues era impresionante cómo transmitía una gracia y una paz fuera de serie. ¿Cuál fue el leitmotiv de su vida? El triunfo del Inmaculado Corazón de María. Que se instaure en la tierra el reino de los sagrados corazones de Jesús y de María, y que están profetizados en el mensaje de Fátima, con el por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. Él desarrolló todo ese apostolado para ello, para que el mal sea destruido, el mal sea aniquilado, el pecado que se comete especialmente a través de instituciones de estados sea totalmente abolido, y que al contrario, la ley de Dios impere en los estados, en los gobiernos, en las ciudades, en los colegios, en las universidades. Eso fue una de sus metas, una entre tantas que pues hoy día sería un poco largo explicarles por el espacio corto que tenemos, pero agradecemos al Dr. Plinio por todo su apostolado.
Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. por siempre sea alabado.